en la mayoría de las resistencias, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí código para que ustedes vean. Incluso hay aplicaciones, ¿verdad? Hay simuladores donde ustedes pueden meterle ya el número, el color y ya les da precisamente la resistencia. Aquí, por ejemplo, código de colores de 4 bandas. Aquí ya va a encontrar esto, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a seleccionar una resistencia. Por ejemplo, una resistencia que sea rojo, la primera banda, rojo la segunda banda y la tercera banda que sea naranja. La tolerancia, vamos a darle un color gris. Bueno, ¿cuál sería el valor de esta resistencia? Sería 2 para rojo, otro 2 para rojo, van 22. Y como es naranja, que hay que multiplicarlo por 3, sería 22 más 3 ceros, serían 22.000 ohms. Que es precisamente esto, 22 kilo ohms. Y ya, ¿verdad? La tolerancia de este valor de la resistencia, pues en este caso es del 5%. Ya si tuviera otro color, por decir así marrón, pues ya sería del 1%. Entonces, ustedes aquí en la red, ¿verdad? Pueden ustedes encontrar esta calculadora de código de colores. Hay muchos simuladores, ¿verdad? Que pueden ustedes encontrar. Por ejemplo, dígame cómo le haríamos para tener una resistencia de 10 kilo ohms. ¿De cuánto sería la primera banda? Aquí lo tenemos, ¿verdad? De 10 kilo ohms que tiene que empezar con 1, tiene que empezar con marrón, 1. Y luego tiene que haber un 0 negro y luego uno naranja. Así lo dejamos y esto da 10 kilo ohms. ¿Qué pasa si quiero una resistencia de 22 mega ohms? O vamos a suponer que queremos una resistencia de 3.3 mega ohms. ¿Cómo sería? 3.3, pues ahora cambiamos esta 3, acuérdense que es naranja. Naranja, quiero una de 3.3, ahí van 3.3, ¿y cuánto le pongo acá? 100. O sea, es 1, 2 y 5, 6, o sea, 3.3 mega ohms. ¿Cómo la ven? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con esto. Ustedes ahí ahorita, ¿verdad? Tienen esta ventaja de que en la red pueden encontrar muchas cosas para simular. Ahí lo tienen. Es cuestión de que ustedes se metan a investigar y que sobre todo que se aprendan esto, ¿verdad? Porque esto lo van a utilizar durante pues casi toda la carrera, sobre todo cuando lleguen a la parte de electrónica. Bueno, preguntas, dudas. No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. entonces vamos a empezar aquí algo ya donde vamos a empezar a posteriormente a ver problemas para hacer el cálculo de la resistencia equivalente. Así como en la unidad pasada, nosotros, ¿verdad? Utilizamos por ahí, resolvimos, perdón, arreglos de capacitores que estaban conectados en serie y en paralelo, pues así va a resultar esto, ¿verdad? Que vamos a tener la posibilidad de tener resistencias en serie y en paralelo. Bueno, ya nosotros vimos, cuando analizamos los capacitores, que elementos, se dice que dos elementos están en serie cuando comparten un solo de sus extremos. Por ejemplo aquí, ¿verdad? De una manera muy representativa tenemos dos focos conectados en serie. Aquí se ve que solamente comparten. Un foco de cierta forma es una resistencia que está al vacío. Entonces, solamente comparten una terminal, la otra va a una punta de la batería, de un polo de la batería y el otro a otro. Este circuito es este que está acá. La resistencia R1 sería el primer foco, la resistencia R2 el segundo foco. Esta batería se representa de esta forma. Bueno, se supone que este es decíamos ayer que este es el símbolo de una pila, ¿verdad? Posiblemente esta sea una pila, una sola celda. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos o más elementos conectados en serie?
la corriente que va a fluir por ahí va a ser la misma porque va a haber un solo camino, ¿verdad? Por el cual van a estar circulando. Acá, ¿verdad? Esta resistencia R1 y R2 la podemos combinar en una sola y obtendríamos la resistencia equivalente. ¿Cómo se obtiene la resistencia equivalente de dos o más resistencias conectadas en serie? Pues se obtiene de una manera muy sencilla, como la suma simple. Así que no se me vayan a confundir con la suma, ¿verdad?, en serie de los capacitores. Se van a dar cuenta que está invertido, ¿sí me entienden? Porque de esta manera nosotros calculábamos la capacitancia equivalente en paralelo. Ahora no, esta ecuación va a ser para calcular la resistencia equivalente en serie. ¿Ok? Entonces dice, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales. O sea que independientemente de que si tengo 1, 2, 3, 4, la resistencia equivalente en serie va a ser la suma de cada una de ellas. ¿Ok? Y ya este conjunto de resistencias lo puedo sustituir por una sola, y esa única resistencia va a tener el valor de todas ellas. Y el circuito entonces se ve modificado de esta manera. Aquí nosotros también aprovechamos, ¿verdad?, a mencionar lo siguiente. El voltaje, ¿verdad?, aplicado al conjunto de resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los voltajes en cada uno de ellos. Es decir, Vs, que es el voltaje de suministro, el voltaje de la fuente va a ser igual a V1 más V2 más V3 más V. ¿Ok? Se comportan como un capacitor. Acuérdense que así era la diferencia de potencial aplicado a un conjunto de capacitores en serie. No sé si hay alguna pregunta con esto. Esto lo vamos a utilizar mucho ahorita que ya empecemos a hacer problemas de este tipo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con los elementos conectados en serie. Resistencias en paralelo, perdón. Dice, dos o más elementos están en paralelo si están conectados a los dos mismos nodos y tienen en consecuencia la misma tensión entre sus terminales. Pueden ver que aquí comparten sus dos terminales y están conectados, estas dos terminales están conectados al mismo punto de la batería y estos dos a este mismo punto. Aquí podemos ver cómo estaría la situación, ¿verdad? Este circuito físico se representa mediante este diagrama equivalente, ya mediante un diagrama eléctrico. Tenemos la resistencia R1, que sería el primer foco, la resistencia R2, y ambos están conectados a la batería. ¿Qué habíamos dicho? Cuando nosotros tenemos elementos conectados en paralelo, el voltaje total aplicado al arreglo va a ser igual al voltaje que hay en un elemento y también en el otro. O sea, el voltaje va a ser el mismo para cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo. Sin embargo, para calcular la resistencia equivalente cambia, les decía, que son las ecuaciones invertidas. Para calcular la resistencia equivalente de dos o más resistencias conectadas en serie, vamos a utilizar esta ecuación, el recíproco del recíproco. Hagan de cuenta que es como si estuviéramos sumando capacitores en serie. ¿Ok? Bueno, entonces dice, la resistencia equivalente de dos resistores en paralelo es igual al producto de su resistencia dividida entre la suma. Esto solamente es para dos. Acuérdense que nosotros hicimos algo semejante para dos capacitores conectados en serie, porque ahí es lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, verdad? No tan solo dos, sino que tenemos tres o más. Pues vamos a utilizar ahora ya esta ecuación, esta de aquí, el recíproco del recíproco. Entonces, mucho ojo aquí, no se me vayan a equivocar, no se vayan a confundir, porque ahorita, ¿verdad? Con lo que ya vimos de capacitores. Entonces, esto ya cambia aquí, ¿verdad? Porque es diferente la forma de obtener el valor de las resistencias en paralelo y de las resistencias en serie. Aquí, ¿verdad? Cuando tenemos resistencias en paralelo, ¿qué va a pasar? La resistencia equivalente de todo el conjunto se reduce. Y cuando tenemos resistencias en serie, la resistencia del conjunto total aumenta. ¿Ok?
¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas que tengan? Profe, ¿me puede volver a explicar esa parte de las resistencias en paralelo y en serie? Que me revolví. Esta parte de que, ¿cuál es lo, acá está Lo en último, lo serie? último, lo ¿Cuál es lo último que que, explicó. cuál es lo que no Lo te último. queda claro aquí? La forma de obtenerla. Pues cuando está en serie simplemente sumas. Si quieres sacar la resistencia equivalente de 2, simplemente sumas R1 más R2 y ya. Esto, vuelvo a repetir, es como si estuvieras calculando capacitores en paralelo, porque esa es la diferencia. Pero por eso les digo, cuando hagan ustedes su formulario, pongan ahí de qué se trata. ¿Sí? Entonces, para sumar resistencias en serie, simplemente vamos a sumar, si hay una, pues una más la otra, así de manera directa. Pero cuando sumamos elementos en paralelo, resistencias en paralelo, pues ahí ya cambia, porque ese ahora sí es como si estuviéramos sumando capacitores en serie. Es el recíproco del recíproco de cada uno de ellos. Esto es para más de 3 elementos o para de 3 elementos en adelante. Este es para 2 elementos. ¿Sí recuerdan de dónde sale esto o no recuerdan? ¿Cómo le haríamos para sumar estos 2 elementos? Pues sería la resistencia equivalente en paralelo. La fórmula general es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y ahora de aquí tenemos que sacar un mínimo común, ¿verdad? ¿El mínimo común cuál sería? Pues aquí sería el producto de R1 por R2, ¿verdad? Quedaría así, R1 por R2. Y ahora hacemos la sumatoria. Esto entre esto, ¿a qué es igual? A R2 y lo multiplicamos por 1, pues quedaría R2. Perdón, acá está, R2. Luego, más esto entre esto, ¿a qué es igual? Pues es igual a R1 por 1, pues seguiría siendo R1. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues esta, ¿verdad? Esta expresión es como si tuviéramos esto así. 1 sobre esto, ¿verdad? ¿Y esto qué tenemos que hacer? Pues aplicar extremos por extremos, o sea, R1 por 1, pues sería esto mismo, sería arriba. Y medio por medio sería este por 1, sería esto mismo abajo. De ahí sale, ¿verdad?, la fórmula para 2 resistencias. Es la que es una forma muy fácil, ¿verdad?, de recordar, porque es igual al producto de las 2 resistencias entre la suma de las 2 resistencias. ¿Ok? Pero cuando ya se trata de 3 o más, pues ya tenemos que utilizar esta fórmula. Acuérdense que esta fórmula sale precisamente de esta, de sumar resistencias en paralelo. No sé si quede claro ahorita con lo que acabamos de explicar. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, permítame tantito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, vamos a hacer este primer ejemplo, ¿verdad? Que es algo muy, pues algo sencillo, ¿verdad? Cuando ya se tiene práctica, cuando apenas se empieza, pues lo puedes ver, posiblemente les parezca complicado, pero les he comentado, ¿verdad? Que solamente practicando, entrándole al ruedo con el toro es como vamos a empezar a ver diferentes las cosas. Bueno, dice, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Tenemos 4 resistencias, R1 que es de 6 ohms, R2 que es de 4, R3 que es de 60 y R2 que es de 4, R3 que es de 6 y R4 que es de 10. Ese libro es el de Jerry D. Wilson, ahí lo pueden encontrar en la red, ese libro, ¿verdad? Hay muchos de física donde pueden encontrar esto y también hay libros de análisis de circuitos donde ya es algo más especializado de esto.
Entonces, ¿cómo le haríamos? Pues vamos a sacar los datos en primer lugar, R1, R2, R3 y R4, ya están en ohms, como lo marca acá. Ahora, tenemos que ver, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, por dónde le vamos a entrar. Acuérdense, va a ser algo semejante a cuando trabajábamos con capacitores. ¿Qué hacíamos cuando teníamos un circuito con capacitores? Empezábamos a ver en primera instancia cuáles estaban conectados en serie, cuáles estaban conectados en paralelo, simplificábamos o sumábamos esos dos y luego los sustituíamos en el circuito y íbamos viendo qué iba quedando, qué nuevo circuito iba quedando. Entonces dígame aquí, ¿quiénes están en serie, quiénes están en paralelo? ¿Qué podríamos hacer inicialmente? R2 y R3 están en serie, ¿no? ¿Están de acuerdo todos o no? Fíjense Sí, bien profe. cómo estaban las resistencias en serie, compartían solamente una terminal. Es correcto, ¿verdad? Lo que dice aquí su compañero, R2 y R3 comparten un solo extremo, una sola terminal, por tanto estos dos están en serie. Entonces vamos a ver cómo quedaría. También hay otra cosa, no sé si ya lo vieron. ¿Hay resistencias que están en paralelo o no? Ahorita. Sí, R1, Sí, profe. R2, o R1 y R1 y R4. R4. Exacto, ¿verdad? Este punto, ¿verdad? Este punto de conexión es el mismo. Esto se le llama nodo, ¿ok? Esto es nodo, ¿ok? Mire, antes de entrar a los ejercicios, voy a mostrarle algo, ¿verdad? Para que ustedes quede claro lo que es un nodo, quede claro lo que es una trayectoria y quede claro lo que es un lazo. Bueno, permítame, esto lo vamos a ver más adelantito. La ley de Kirchhoff. Ahorita voy a aprovechar precisamente porque es para que no haya confusión con el circuito que estamos viendo. Nosotros cuando conectamos dos o más elementos a un punto, ese punto de unión se conoce como nodo. Aquí estamos, dice, nodo, un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo 1. ¿Quién está conectado al nodo 1? Está conectada esta resistencia, está también conectada esta resistencia y esta fuente. Esta es una fuente de corriente. Ahora, acá esto que tenemos acá, ¿será diferente o será el mismo nodo? ¿Será diferente el circuito este y este o no? Fíjense bien aquí, ¿cuántos nodos tiene el circuito este que estoy aquí seleccionando? ¿Cuántos nodos habrá? Ya identificamos el nodo 1, ¿verdad? Donde se unen, en este caso, 4 elementos. El nodo 2, ¿cuántos elementos se unen? La fuente de corriente, esta resistencia, esta otra y esta otra. Y el nodo 3 también es un nodo porque ahí se conectan estas dos resistencias. Con dos que se conecten ya se considera un nodo. Ahora, este circuito de acá, ¿cuántos nodos tiene? Ya vimos que este tiene 3. ¿Y este cuántos nodos tendrá? tiene dos, ¿no? 2, 4, profe. 4. Pero ahí no sé por qué está. Serían 3, ¿no? Ok. A ver, son 2, 3 o 4. A ver quién da más. Vamos a suponer que es una subasta. A ver. ¿Cuánto sería? Sí, profe, el 3 conecta con 2, ahí se ve, y el 2 también, ¿no? Pero también a la vez conecta con el 3. A ver, no te entiendo. ¿Cómo dijiste? El 2 conecta. El 3 conecta con el 2. ¿Cómo? Aquí ya A vimos lo que que. mi compañero se Fíjense refiere, bien. creo que Observen esto que les voy a decir. El nodo 1 y el nodo 3 están separados por quién? Por un elemento, en este caso que es una resistencia. No están unidos. El nodo 3 y el nodo 2 también están separados por otra resistencia. Y entre el nodo 1 y el nodo 2, pues están separados por estas dos, por esto, o sea, no están unidos. O sea, a lo que quiero llegar es que un nodo es aquel, ¿verdad? Donde no hay separación, está unido todo. Solamente que haya
un elemento es como se va a diferenciar un nodo del otro. O sea, si yo conecto por ahí una resistencia o un capacitor. Por ejemplo, acá, mire. Este circuito que tenemos aquí es exactamente el mismo que tenemos acá. Nada más que se dibujó de manera diferente. Estas resistencias están acá dibujando de manera curva. Aquí se dibujaron de manera recta. Estas resistencias siguen siendo las mismas. Está el nodo 3, el nodo 2. Sin embargo, aquí esto se abrió. Este es un pedazo de cable, de alambre. No hay entre este punto y este punto, no hay ninguna resistencia. Por tanto, si entre este punto y este punto solamente hay un puente, un cable, es el mismo nodo. ¿Sí me entiende? Es el mismo nodo. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo acá en la pizarra. Espéreme tantito, no sé qué. Bueno, vamos a agarrar este de aquí. Permítame tantito, creo que se está actualizando esta cosa. Bueno, ahí está. Creo que ahí está, ya cambió la... Ok, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un circuito. Aquí tenemos una batería. Por acá tenemos una resistencia. Acá tengo otra resistencia, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una resistencia que viene así. Acá tenemos una resistencia que va acá. Acá hay otra resistencia. Aquí hay otra resistencia, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Una resistencia que va aquí, otra que va acá y cierra acá. Les pregunto, ¿cuántos nodos tiene este circuito? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. A ver, vamos a ir identificándolos. El primer nodo, ¿entre quién y quién podemos nosotros ubicarlo? Entre R1 y R2, ¿no? Ok, aquí tenemos el primer nodo. Son 7, ¿no, profe? El nodo 1, vamos a ver cuántos son, no los he contado, apenas lo hice a lo loco. ¿Dónde hay otro? Entre R7 y R8. Entre R7 y R8, acá hay otro nodo, ¿verdad? Vamos a llamarle 2. Entre R3 y R7, profe. R3 y R7, acá, muy bien. ¿Cuál otro? Entre Entre R6 R3, y R4 y R8. R5. Acá, ¿verdad? Acá en este nodo se unen ¿cuántos elementos? 4. R3, R4, R5 y la fuente de voltaje. ¿Ok? Y ¿Cuál otro hay? R1 entre la fuente de energía. Ah, ok, acá está otro, ¿verdad? 5, ¿cuál más? R5 y R8, profe. Entre R5 y R8, aquí van 6. Pero ese ya entraría como R6, ¿no? Mande, Ese ya entraría con R6, ¿no? con R6. Y acá habría otro. R2 y R4, ¿no? Ajá, acá hay otro, ¿verdad? No, Inge, ahí ya no. 7. ¿Aquí habría otro o ya no? Este de aquí. Sí, No, ese sería profe, porque R6 ahí con no lo R4. separamos. Ajá, le No, pregunto. profe, ahí donde está señalando ya no. Donde estoy señalando, no, ¿verdad? Este sería el mismo No, ese ya nodo. no. Este de aquí, ¿verdad? Es el mismo nodo. Fíjense ahora cómo voy a Exacto. dibujar este circuito. ¿Sí?
para que ustedes no se confundan. Este circuito lo voy a redibujar de esta manera. Penita. ¿Era el mismo? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos este era R1, R2, este era R4, este era R3, esta es la fuente de voltaje, este era R5, R6, R7 y R8. ¿Cuántos nodos hay? ¿Sigue habiendo los mismos nodos o no? Sí. Sí, ¿verdad? Pero miren, aquí hay un detalle. Fíjense bien esto. Aquí hay una conexión, ¿verdad? Y aquí hay otra conexión. Y aquí cómo estaban unidos los 4 elementos. Acá también es lo mismo. Aunque aparezca que están desunidos y aparezca que pareciera que fueran 2 nodos, no lo son porque están unidos por un solo cable. Cuando pasa esto, ¿verdad? Se dice que es un solo nodo. Si aquí hubiera una resistencia, entonces sí, ya cambia la cosa. Entonces, mucho ojo con esto, ¿verdad? Acá también, ¿verdad? Pareciera que hay una conexión aquí y acá. No, ese es un mismo nodo. Bueno, preguntas, dudas con esta situación, No, profe. ¿no? Ninguna. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos claro lo que es un nodo, ¿verdad? Un punto en el cual se unen o se conectan 2 o más elementos. Ahora la trayectoria. ¿Qué es una trayectoria en un circuito eléctrico? Supongamos, dice que partimos de un nodo, de una red, y nos movemos a través de un elemento simple hacia el nodo del extremo, del otro extremo. Continuamos desde ese nodo hacia otro elemento diferente hasta el siguiente y proseguimos con este movimiento hasta que hayamos pasado por tantos elementos como deseamos. Si no encontramos un nodo más de una vez, entonces el conjunto de nodos y elementos a través de los cuales pasamos se llama trayectoria. Fíjense bien entonces, aquí tenemos un circuito, ¿verdad? Y podemos nosotros encontrar diferentes trayectorias, como decía aquí, ¿verdad? Si yo parto de un nodo, camino y me voy, paso a través de ese elemento, llego al otro nodo, al otro extremo, y de ahí sigo y llego al otro extremo, esto ya comprende una trayectoria. Si estamos, acá también partí de este nodo, ¿verdad? Paso a través de este elemento, luego subo, luego hago para acá y llego acá. Otra trayectoria. ¿Cuántas trayectorias podemos encontrar en un circuito? Pues son muchas, ¿verdad? Dependiendo de cuántos, de cómo está el circuito, pero por ejemplo acá en el que nosotros, ¿verdad? Acabamos de hacer cuántas trayectorias podría haber. Pues hay muchas, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros nos movemos de este nodo, ¿verdad? Hacia acá. Pasamos aquí, pasamos este nodo y luego llegamos a otro nodo. Esa es una primera trayectoria. La otra podría ser así, ¿verdad? Paso aquí, paso acá y llego acá. Pasé este nodo y llegué a este nodo que es el mismo que este. ¿Cuántas trayectorias va a haber? Va a haber muchas, ¿verdad? Va a depender de la imaginación que tengamos. Pero esto nos da idea de cómo puede circular la corriente, sobre todo cuando ya lleguemos a circuitos de CD, porque ahí tenemos que trabajar con una técnica para el análisis de circuitos que se llama supermalla y tenemos que ir buscando la trayectoria que forme un
circuito cerrado que se llama lazo o malla. No sé si tengan alguna pregunta con este concepto de trayectoria. No, profe. Bueno, ahora tenemos rama. ¿Qué es una rama? Es una trayectoria única, dice, compuesta por un elemento simple y los dos nodos en cada extremo de ese elemento. Entonces una rama representa un solo elemento, como una fuente de tensión, una resistencia, un capacitor, ¿verdad? Una rama sería si yo me muevo de un extremo al otro de R1 o de R3, de aquí a acá, de aquí a acá. Esta es una rama, otra rama, ¿sí? Este circuito tiene ¿cuántas ramas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas. No sé si haya preguntas con esto. No, profe. Bueno, ya por último, ¿verdad? Vamos a ver lo que es un lazo o malla, que no es otra cosa más que una trayectoria cerrada. Dice, si el nodo en el cual se empezó es el mismo con el que se finalizó, entonces la trayectoria es por definición una trayectoria cerrada o lazo. Un lazo es cualquier trayectoria que esté cerrada. Por ejemplo, aquí, fíjense bien, podemos empezar en este nodo, hago esto. Y regreso al mismo nodo. Entonces, aquí voy a tener una trayectoria cerrada que se llama lazo o malla. Otra malla que podemos encontrar aquí es partiendo de este nodo, paso acá, vengo para acá, llego acá y vuelvo a regresar al mismo nodo, tendríamos otro lazo. ¿Hay más lazos? Sí, ¿verdad? Si me voy de aquí, paso de acá, miren, toda la periferia, todo el contorno y llego acá otra vez, otro lazo. ¿Cómo la ven? No sé si hay alguna pregunta con esto. Entonces, esto nos sirve para poder entender el ejemplo que vamos a hacer. No sé si ahora vean cuántos nodos tendrá este circuito que vamos a analizar. ¿Me podrían decir de volada? Ya para dejarla aquí. ¿Cuántos nodos tiene el circuito? Pues aquí tenemos uno, ¿verdad? Se está uniendo R1, 3, Inge. R2 y R4. Acá tenemos Tres. otro. Y acá tenemos otro. Este y este es el mismo porque hay un cable de por medio. Son solamente tres nodos. ¿Vale? Bueno, entonces aquí la vamos a dejar. Traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Encuentren la resistencia equivalente para que mañana ya podamos hacerlo con un mejor entendimiento. La dejamos aquí, jóvenes. Mañana, si Dios quiere, continuamos. Sale, profe, hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. No, profe, que tenga buen día. Sí, hasta mañana. Oiga, profe, una pregunta antes de que se vaya. Dime. Es que yo hice la tarea ya, pero al momento de subirla me dice que es demasiado grande, que solo disponible 2 Pues, megas. ahí no leíste las instrucciones, amigo. En las instrucciones que decía, Ajá, profe, pero lo puedo mandar comprimido. puedes mandarlo como quieras, nada más que se respete, porque eso no depende de mí, depende de los manejadores de la plataforma. Porque el servidor que tienen, pues nada más nos limita a 2 megas. Así está la cosa. Ah, bueno. Oiga, Inge, tengo una pregunta. Dime. ¿Puede ser el examen el lunes a las 8 de la noche? Sí, si ustedes lo quieren, puede ser a las 8 de la noche, no hay problema. Mejor a las 6, profe. Pónganse de acuerdo entonces, hay tiempo. Mañana me definen si es a las 6, a las 8. Por mí no hay problema, yo simplemente lo programo ahí en la plataforma, pero piensen en ustedes si van a tener una buena recepción de señal, ¿verdad? Si no se les Sí. traslapa Dale, a otra Inge, hasta clase. mañana. Dale, hasta mañana. Ok, entonces mañana me confirman. Pónganse de acuerdo ahí con su jefe de grupo. Sale, profe. Sí, hasta mañana. Mañana.